Retrocedamos cientos de años y situémonos en montes como Gorbea, Aizgorri, Aralar, Urbasa o Paueta. En aquellos tiempos, muchos pastores hacían sonar las notas de sus albocas con particulares composiciones con las que en ocasiones amenizaban todo tipo de celebraciones. Pero, ¿cómo tañían nuestros antepasados instrumentos tan complejos? Para dar respuesta a esta cuestión, trataremos de explicar paso a paso la fabricación de una alboca de una manera rudimentaria y totalmente artesana, sin grandes y complejas maquinarias, volviendo pues a la época de aquel cuidador de ovejas que dedicaba su escaso tiempo ocioso a fabricarse este peculiar instrumento. El proceso girará en torno al plano de la alboca Iche, de la web construyetualboca.blogspot.com, y el procedimiento será el mismo que se explica en la web. Por tanto, separaremos la construcción en 6 capítulos, tantos como partes tiene nuestro instrumento. El capítulo 1 consiste en la fabricación del yugo. Veremos los pasos a seguir para modelar la madera, cómo se barniza y qué método utilizaremos para dar un acabado brillo digno de profesional. El capítulo 2 trata de la fabricación de los tubos sonoros. Solo necesitaremos 2 trozos de caña, a los que les daremos un aspecto elegante y con unos agujeros tan bien colocados que hubiéramos sido la envidia de más de uno de nuestros antepasados. Mostraremos en el montaje final tubos de madera de ébano, enseñando la posibilidad de utilizar otro tipo de maderas para la fabricación de este componente del instrumento. El tercer capítulo va referido a las fitas, siendo estos los componentes que realmente producen el sonido. Serán fabricadas con base de aluminio y lengüeta de caña. Si os gusta más la idea de unas fitas tradicionales completamente de caña, en la web encontraréis un vídeo de cómo fabricar una fita tradicional. En el cuarto capítulo hablaremos sobre la Daraundi, que será el pabellón de resonancia de nuestro instrumento. Orgullo para nuestra alboca, pesadilla para nuestros vecinos. Un quinto capítulo se dedica a la elaboración de la darchiki o boquilla, que a pesar de existir una tendencia actual a fabricarlo de madera, optaremos por su fabricación tradicional en cuerno, experimentando así la belleza de este material utilizado incluso en joyería. Si bien es cierto que antaño las albocas guipuzcoanas solían tener boquilla de madera al ser labradas de la misma pieza de madera que el yugo. Por último, enseñaremos el montaje final, en el que ensamblaremos todos y cada uno de los componentes fabricados en los capítulos anteriores, dejando terminado nuestro instrumento al que solo le faltarán dedos hábiles y rápidos y unos pulmones bien potentes que dominen la llamada respiración circular. Temblad, vecinos, que empieza a fabricarme mi alboca. Comenzaremos el trabajo imprimiendo el dibujo del yugo. Para ello, descargaremos desde la página construyetualboca.blogspot.com el plano de la alboca Iche, situado en el apartado Algunas consideraciones sobre la planificación. Descargado el archivo, solo nos queda abrirlo en cualquier programa de edición que nos permita seleccionar el área de Uztarri para poderlo imprimir a escala real. Una vez impreso, lo recortaremos meticulosamente. Recordad que será utilizado como plantilla.
continuación tomaremos un bloque de madera de 20 milímetros de espesor y calcaremos el dibujo utilizando el patrón que antes habíamos recortado. Los tipos de madera que se han venido utilizando para la construcción de una alboca han sido tradicionalmente blandos o fáciles de trabajar: haya, nogal, materiales aún hoy empleados. Sin embargo, por preferencias a título personal, en este trabajo utilizaremos madera de roble. La forma del yugo se ha interpretado desde siempre como la firma de su tañedor. Por ello, no es necesario ceñirse al dibujo del modelo del plano que hemos descargado, sino que manteniendo las dimensiones principales y siempre con la idea de conseguir un resultado ergonómico, podemos idear un diseño a nuestro gusto. Como ejemplo, podemos ver el cambio propuesto para esta alboca respecto al original. Al final del capítulo, expondremos más de las infinitas posibilidades en la elaboración de un uztarri. Preparado el material, pasamos a su mecanizado. El objetivo de este tutorial es el de mostrar que no es necesario tener grandes herramientas para fabricar nuestro instrumento. Una simple caja de madera puede valernos como banco de trabajo y como mártir. Fijaros bien, estamos apoyados en un viejo nido de pájaro. Comenzaremos taladrando las zonas en las que decidamos meter la hoja de sierra. Es interesante hacerlas coincidir con las esquinas del dibujo en las que haya cambio de dirección en la línea de corte. Si la idea es utilizar una sierra manual, es conveniente realizar taladrados contiguos a lo largo de todo el contorno, de manera que facilite el corte del mismo. En este caso no será necesario porque utilizaremos una caladora. Finalizados los agujeros, pasamos al corte. Lo primero de todo es asegurar un buen amarre de la pieza. Con un material duro como es el roble, de tanto espesor y contornos tan pronunciados en espacios reducidos, no sería de extrañar que la sierra nos diera algún susto o enganchada. Muy importante, ante todo anteponed vuestra seguridad y sobre todo no pequéis de exceso de confianza. Recordad que estamos trabajando encima de una caja. Finalizado el corte, comprobamos que el acabado es malo, pero de eso nos preocuparemos más adelante. Ahora es el momento de rebajar el dibujo central. No es solo cuestión de estética. Una reducción del espesor de la zona central dará a nuestro instrumento un grado más de ergonomía. Para llevar a cabo el proceso, tomamos formón y martillo e iremos desbastando poco a poco el cuerpo por ambos lados. Para los más equipados, una moladora con una presa acoplada simplifica el trabajo al mínimo. El yugo va tomando su forma final. Es el momento del refinado. Con una lima nivelaremos la zona de los cortes y rebajaremos la madera hasta las marcas del dibujo. Después, lijaremos la pieza bajando el grano paulatinamente hasta que adquiera un aspecto fino. En este yugo se ha finalizado con un grano de 400.
Cuando su aspecto superficial sea bueno, realizaremos los rebajes donde apoyarán los tubos sonoros. Marcaremos 2 líneas en el lugar donde irán apoyados estos y con una lima u hoja de sierra fabricaremos un canal que redondearemos con una lima cilíndrica o con una lija envuelta sobre algún objeto cilíndrico de las dimensiones de los tubos. Bien podríamos utilizar como ejemplo el cuerpo de un lapicero. Concluiremos el trabajo final con un lijado global de todo el yugo. Para ello utilizaremos un grano de 400. Solo queda el barnizado. Como podéis ver, hemos aplicado una primera capa de barniz con colorante roble oscuro, de manera que demos un pequeño tintado a la madera. A continuación, comenzaremos con el barniz transparente. Su aplicación dependerá del acabado que busquemos. En esta ocasión, y con la idea de buscar un acabado fino, brillante y profundo, aplicaremos 7 u 8 manos de barniz intercalados por pequeños procesos de lijado, con un grano cada vez más fino, de manera que acabemos con una lija de agua de 600. Finalmente, y con la idea de deslumbrar con el brillo de nuestra alboca a todo aquel que se precie a observarla, terminaremos la fabricación del Uztarri puliendo con pasta toda la superficie barnizada. Ya tenemos yugo. Primer paso terminado para la fabricación de nuestra alboca.
anteriormente dijimos, mostraremos algunas ideas para otros diseños de yugo. Para la fabricación de los tubos sonoros, partiremos de cañas de un diámetro exterior que comprenda entre los 10 y los 11 milímetros. Comenzaremos marcando la longitud según plano para posteriormente serrar los tubos a medida. Una vez más cabe recordar que tratamos de explicar el proceso de fabricación de una alboca con el mínimo de recursos. En medida de lo posible, es preferible utilizar mesas de trabajo o tornillos de banco. Mientras tanto, nosotros continuemos con el proceso de la manera que nuestros tatarabuelos llevaban a cabo. Una vez cortados ambos tubos, quitamos con una lima las rebabas que hayan podido quedar en el corte. A continuación, es interesante limpiar las impurezas del interior de los tubos. Introduciendo una broca de 7 milímetros, además de dejar limpio el agujero, nos aseguramos de que ambos tienen el mismo diámetro, que es a su vez el que a nosotros nos interesa. No es un proceso excesivamente peligroso a pesar de las imágenes. Las brocas no tienen corte lateral y el agujero lo tenemos hecho. De todos modos, mucha precaución. Preparados ambos tubos, pasamos a marcar el lugar de cada uno de los orificios según plano. Para lograr que no se desvíen a lo largo del tubo, es aconsejable trazar una recta sobre la que marcar el centro de los orificios. Una vez marcados, preparamos las cañas para ser taladradas. Para ello, las envolvemos con unas vueltas de celo que impidan que se raje la caña al entrar la broca.
Exactamente, lo que queremos evitar es esto. Reforzados por tanto los tubos, procedemos a taladrarlos con la precaución de asignar a cada agujero su diámetro correspondiente. Ya podemos quitar la cinta adhesiva de los tubos. A continuación, pasamos una lija para limpiar las rebabas que hayan podido quedar y aprovechamos para dejar un mejor aspecto a los tubos. El proceso está casi acabado, solo nos queda pegar un tubo contra el otro de la misma manera que irá en el alboca. Actualmente, para la producción de tubos sonoros se emplean maderas de ébano, granadillo, boj. En el montaje final, para mostraros alguno de estos tipos, utilizaremos tubos de madera de ébano. Finalmente, y dependiendo del acabado que queráis para vuestros tubos de alboca, podéis dar un pequeño repaso de pulido a las cañas, de manera que coja un aspecto más fino. Tubos terminados. Dejando un poco a un lado las fitas tradicionales de caña, dedicaremos este capítulo a la fabricación de fitas sobre base de aluminio. Partiremos un tubo de aluminio a ser posible de 7 milímetros de diámetro. Marcaremos, según plano, la longitud de cada una de las fitas para posteriormente cortarlas a medida. Después, como hiciéramos en los tubos sonoros, dejaremos el área cortada libre de rebabas. Una vez tengamos ambos tubos preparados, marcaremos el lugar donde irá apoyada la lengüeta para realizar un rebaje. El procedimiento manual para desbastar este área y quede una superficie regular es sencillo. Comenzaremos sujetando fuertemente el tubo entre dos piezas cualesquiera, de un material más duro que el aluminio y que levante desde el suelo 1 milímetro menos que las que serán nuestras fitas. Es decir, si el tubo de aluminio es de 7 milímetros de diámetro, la altura de las sujeciones será de 6 milímetros. Desbastaremos entonces la zona marcada con una lima, pero teniendo ahora sí la seguridad de no pasarnos rebajando el material,
ya que las piezas que sujetan el tubo harán las veces de tope e impedirán seguir comiendo por debajo de los 6 milímetros. Finalizado el desbaste, es aconsejable dar una pasada de acabado con una lija fina que alise la superficie. Una vez preparados ambos tubos, realizaremos una pequeña ranura en cada uno de ellos que quedará situada debajo de la lengüeta de la fita. De esta manera, al soplar, el aire encontrará como única vía de escape estos orificios, y para poder atravesarlos deberá levantar las lengüetas, momento en el que se produce la vibración de la lámina, que a su vez genera el sonido. La ranura será de unos 10 milímetros a contar desde el lugar donde acabaría el final de la espiga. Simplemente taladraremos 4 agujeros con una broca de 2 milímetros y con esa misma herramienta cederemos los orificios hasta llegar a unirlos entre sí, arreglando finalmente la zona con una lija hasta que quede una ranura uniforme. A continuación, taparemos el extremo más cercano de la ranura que hemos fabricado. Nosotros utilizaremos un tapón de plástico encolado al tubo. Otras soluciones podrían ser la utilización de cera o cualquier otro tipo de sellador que impida la entrada de aire. Nuestros tapones sobresalen del tubo. Sencillamente recortamos el exceso del material con unas tijeras. De esta manera daríamos por terminada la base de la fita. A continuación, preparamos las lengüetas. Podríamos fabricar la lengüeta partiendo directamente de una caña. En un procedimiento tan artesanal no sería muy aconsejable, pues es necesario un espesor perfectamente regular. Otra opción sería modificar una de las cañas que venden para clarinetes, pero sin duda, la opción más rápida sería obtener de alguna papelería una chapa de caña como la que se ve en el vídeo, en este caso de bambú. Simplemente habría que recortar con tijeras o con un cúter una pequeña tira de 4 milímetros de ancho. La pega de este material es que la durabilidad de la lengüeta es mucho más baja, pero esa durabilidad viene contrarrestada con su bajo precio y sencilla preparación. Con todos los componentes preparados, solo nos queda montarlas. El montaje de una fita es sencillo. Introducimos 2 pequeñas gomas en el tubo. Una quedará en el extremo de abajo, que será la que sujete la lengüeta a la base de la fita, y la otra la dejaremos móvil y será la encargada de afinar el sonido, alargando o acortando la longitud de la caña. Finalmente, cortamos el sobrante de la lengüeta y la viciamos levemente hacia arriba.
Ya solo queda probarla, y si todo va bien... ¡Perfecto! Ya tenemos las fitas terminadas. El Adaraundi es el pabellón de resonancia del instrumento. Para su elaboración partiremos de uno de los denominados cuernos de vikingo o cuerno para beber. Son sencillos de adquirir a muy bajo precio, y de esta manera nos ahorraremos el engorroso trabajo de limpieza del asta. Comenzaremos midiendo el diámetro exterior según plano. Marcaremos el contorno de la circunferencia y tras comprobar que ha quedado un círculo más o menos nivelado, se cierra la punta. Una vez cortado, marcaremos la abertura en la que irá encajado al yugo y cerraremos 2 ranuras. Para extraer el sobrante, realizaremos unos agujeros con ayuda de un taladro, y con cuidado de no astillarlo, haremos palanca con un destornillador o algo similar. Es el momento del limado. El proceso consiste en ir abriendo el agujero hasta que ajuste perfectamente el conjunto yugo-tubos sonoros. Como os he dicho más veces, este vídeo trata del proceso manual de fabricación de una alboca, pero empleando un mínimo de maquinaria se aceleraría el proceso en gran medida, en este caso recurriendo a una moladora vertical con una pequeña fresa. Como no es nuestro caso, continuemos limando. Es interesante marcar la zona superior a la altura a la que se va a cortar, de modo que se oriente perfectamente hacia la perpendicular y con la curvatura hacia adelante, de manera que una vez colocado no quede desviado respecto al resto del instrumento. Recordad, a medida que vayáis modelando el orificio, comprobar su ajuste con el conjunto yugo-tubos sonoros que tenemos preparado. No vayamos a pasarnos con el desbaste. Una vez asiente perfectamente la boquilla al conjunto, se arreglan las orejas de sujeción y se lija un poco la superficie. Preparado el cuerno, cortamos la zona superior que previamente habíamos marcado. A partir de este momento realizaremos los adornos del cuerno. Es común finalizar la parte abierta del Adaraundi con un pequeño dentado, que se talla simplemente con una lima triangular. Pero en nuestro caso, y puesto que la intención de este vídeo es mostrar la versatilidad del trabajo artesano escaso de herramienta, trabajaremos algo más esa zona. Realizaremos 2 filas de agujeros a lo largo del contorno a modo de decoración. La línea superior tendrá orificios de 5 milímetros y la inferior de 3.
Para ello, mediremos el largo de la circunferencia y dividiremos los centros de los agujeros a la misma distancia entre ellos. Marcados los puntos centrales de los orificios, puntearemos cada uno de ellos para que no resbale la broca al taladrar. Hecho esto, queda preparado para realizar los agujeros. Comenzaremos con la fila superior. Tal y como decíamos, utilizaremos una broca de 5 milímetros. Después, pasamos a los orificios de la zona de abajo fabricándolos en este caso de un diámetro de 3 milímetros. El resultado que se obtiene es este. Como veis, es necesario dar una pasada de lija para quitar la rebaba de los taladrados. La idea es culminar la zona superior con una especie de arcos que rodeen los orificios superiores. Para ello, realizaremos un dibujo con la moldura que buscamos para posteriormente fabricarla. Pero antes de continuar con la lima, terminaremos el resto de taladrados que lleva nuestro Daraundi. Para saber dónde irán ubicados, tomaremos nuevamente el plano y marcaremos en su lugar los agujeros laterales, los dos posteriores donde irá colocada la cadena y los de amarre al yugo, para posteriormente taladrarlos cada uno en su diámetro correspondiente. Una vez más, será necesario limpiar la rebaba de cada uno de los agujeros con una lija. Ahora sí, comenzaremos el labrado superior de los arcos. Con una lima triangular comenzaremos separando cada uno de los arcos, limando de la misma manera que si hiciera un dentado, pero en este caso sin que acabe en punta. Este es el aspecto que coge este primer proceso. Ahora solo queda redondear cada uno de esos dentados. Para ello utilizaremos esa misma lima, un trabajo minucioso pero no excesivamente complicado. Como veis, el resultado obtenido es bueno, pudiendo dar por terminada la parte superior. Finalmente, y para dar un grado más de decoración a nuestro pabellón de resonancia, grabaremos dos anillos en la zona baja del cuerno. Para ello, introduciremos una goma en el asta, y valoramos a qué altura nos interesa hacer el grabado. Aprovechamos la goma además para utilizarla de guía y hacer una circunferencia perfecta. Una vez dibujado el primer anillo, marcaremos otro paralelo a 5 milímetros de distancia. Y simplemente con la hoja de la sierra penetramos a lo largo de las líneas marcadas con la precaución de no atravesar la pared del cuerno al completo. Un lijado general preparando la superficie para el proceso de barnizado daría por terminado el modelado de la Daraundi. Es conveniente, antes del proceso de barnizado, dejarlo reposar unas cuantas horas en una mezcla de agua con lejía para que desgrase y quede limpio, de manera que agarre bien el barniz a la superficie del cuerno. El
barnizado en esta ocasión y por comodidad lo aplicaremos con un barniz de spray. Comenzaremos por el barnizado interior. Prepararemos el suelo cubriéndolo con un plástico y taparemos el exterior del cuerno para que a la hora de dejar secar la zona interior barnizada tengamos posibilidad de apoyarlo sobre cualquier superficie. Un simple folio nos puede servir. Asimismo, y si como en este caso lo sujetáis con la mano, es conveniente cubrirse con un plástico, bien sea un guante o una simple bolsa. Se aplicarán varias capas finas siguiendo el método aconsejado por el fabricante en las instrucciones del producto. Una vez haya secado, repetiremos el proceso para el exterior. Cubriremos nuevamente el suelo, y ahora sí, es conveniente apoyar la pieza sobre algo en lo que se pueda secar. En nuestro caso, hemos fabricado una base atornillando una caña a un pequeño trozo de aglomerado, teniendo la precaución, eso sí, de cubrir la punta donde irá apoyado el cuerno para que no marque la zona que ya tenemos barnizada. Teniendo ya un apoyo, aplicaremos el barniz de la misma manera que lo hiciéramos en el interior. Finalmente, y si queréis presumir de un acabado excelente, solo queda el proceso de pulido. Para ello, comenzaremos repasando la superficie con una lija fina. Una de 600 podría ser una buena opción. Finalizaremos aplicando pasta de pulir de manera que saquemos brillo a la pieza. Trabajo terminado. Ya tenemos a Darandi para nuestra alboca. Un procedimiento artesanal, trabajado de una manera rudimentaria, pero con pocas limitaciones a la hora de conseguir un atractivo resultado. La fabricación de la Darchiki, boquilla del instrumento, es muy similar a la del capítulo anterior referido a la Darandi. Comenzaremos también midiendo el diámetro exterior según plano, marcando el contorno para posteriormente cortar la punta sobrante. Igual que en el apartado anterior, cortaremos dos pequeñas ranuras de modo que extrayendo el material sobrante, comencemos con el proceso de limado hasta que nuestra boquilla encaje perfectamente con el conjunto yugo-tubo sonoro.
es conveniente, a medida que se vaya agrandando el orificio, comprobar el ajuste con el yugo y los tubos sonoros que tenemos preparados, de manera que no nos excedamos en el desbaste. Una vez asiente perfectamente la boquilla al conjunto, arreglaremos las orejas de sujeción y lijaremos la superficie. Finalmente se corta la medida del plano. Tenemos muchos métodos de conseguir que el círculo de corte sea una circunferencia perfecta. En este caso, utilizaremos una brida cerrada a la medida que hemos establecido anteriormente. Simplemente introduciremos la brida por la punta del cuerno y cuando decidamos cuál es el ajuste óptimo, marcaremos el contorno, quedando así listo para serrarlo. Este es el resultado. Un proceso de lijado daría por terminada la pieza y podría ser perfectamente utilizada para nuestra alboca. Sin embargo, y como dijimos en el Adarandi, resulta interesante mostrar que el proceso artesano se puede llevar más allá aún. Adornaremos con un nervio el lado abierto de la boquilla. Comenzaremos marcando el área del nervio. Después, profundizamos la línea marcada con una sierra tomando la precaución de no atravesar la superficie hasta la zona interior de la boquilla, algo que lo dejaría inutilizable. En este momento vuelve el proceso de limado, y con el mismo cuidado de no atravesar la pared al completo, rebajamos el espesor hasta el nivel que se profundizó con la sierra. El asta es un material fácil de desbastar,
no supone un esfuerzo excesivo, simplemente es cuestión de tiempo. La boquilla toma entonces este aspecto más elaborado, pero con una superficie irregular. La alisaremos con un pequeño lijado. Y de este modo, otra vez podría darse por finalizado el trabajo. Pero para rizar el rizo, y aprovechando que aún nos queda pared para penetrar, grabaremos 2 anillos a modo de decoración, de manera que haga juego con aquellos que marcamos en el pabellón de resonancia. Si anteriormente marcamos la circunferencia con una brida para que nos quedara perfecta, en esta ocasión, y de la misma manera que lo hiciéramos en el otro cuerno, lo haremos con una simple goma, que colocada a la altura que consideremos oportuna, nos servirá de guía para dibujar el anillo. Marcado el primer aro, trazaremos el segundo a unos 5 milímetros del anterior. Nuevamente solo tendremos que introducir la hoja de la sierra para que quede grabado el dibujo. Recordad que cada vez queda menos para atravesar la pared del asta, así que mucho cuidado. Finalmente, daremos una nueva pasada de lijado a la pieza para dejar una superficie fina lista para barnizar. No olvidemos realizar los agujeros de amarre al yugo, operación que se puede llevar a cabo en cualquier momento del proceso. Recordad también que es interesante introducir el cuerno unas cuantas horas en una mezcla de agua con lejía para que desgrase y agarre bien el barniz en la superficie del cuerno. Utilizaremos el mismo tipo de barniz que para el pabellón de resonancia, llevando a cabo la operación de la misma manera. Comenzaremos por tanto barnizando el interior de la darchiqui, teniendo la precaución de no manchar la zona externa para poder apoyar el cuerno en cualquier superficie mientras se seca. Acabado el barnizado interior, procedemos de la misma manera con el exterior, tomando como base de apoyo la misma que preparamos para la darandi. Finalmente, y como hicimos también con el otro asta de la alboca,
Puliremos la zona pasando primero una lija de 600 y acabando el trabajo sacando brillo con pasta de pulir. Trabajo terminado. Fabricados todos los componentes de la alboca, ya está lista para ser montada. Haciendo recuento necesitaremos 8 tirafondos de 2,5 por 12 milímetros, una cadena que unirá el pabellón de resonancia al yugo, 2 fitas, el adarandi, el adarchiqui, el ustarri y finalmente los tubos sonoros, que como dijimos los cambiaremos por unos de madera de ébano para que veáis otro tipo de materiales. Comenzaremos encolando los tubos sonoros al yugo, lo haremos con cola de contacto. Antiguamente, esta unión se hacía anudándolo con cuerdas. Después, tomaremos las fitas y daremos un par de vueltas con teflón a la zona que ajusta con los tubos, de manera que acomode perfectamente y no pierda aire al soplar. Preparadas las fitas, las introducimos en los tubos, de manera que sabiendo dónde irán situadas, podamos acoplar el adarchiqui en su lugar. Por tanto, introducimos el adarchiqui y marcamos el lugar donde hay que atornillarlo para a continuación taladrarlo, en nuestro caso con una broca 1,5, de manera que cuando metamos los tirafondos no se nos abra la madera. A continuación realizaremos la misma operación con el adarandi. Asentaremos perfectamente las dos piezas y taladraremos en el lugar donde se hará la unión. Finalizados los agujeros de amarre, comenzaremos atornillando la boquilla al yugo.
Una vez perfectamente sujeta, la sellaremos con cera. Para ello, debemos tapar los orificios para que no se pierda cera por ellos. En los tubos sonoros, introduciremos 2 trozos de caña a los que previamente untaremos con vaselina, para que una vez seca la cera, deslicen y no tengamos problemas para sacarlos. Y para que no se escurra por todo el yugo, cubriremos toda la unión boquilla-yugo con un trapo. Opcionalmente podemos cubrir con un trozo de plástico las paredes del interior del cuerno, para asegurarnos de esta manera que no las vamos a llenar de cera. Una vez quede todo bien tapado, ya podemos colarla. La preparación se realiza al fuego. Si no disponéis de un recipiente propio para ello, siempre podéis preparar con una lata de conserva y una sargenta un cazo como este. Una vez derretida la cera, la vertemos dentro de la boquilla, quedando ya perfectamente sellada. Seca la cera, atornillaremos el pabellón de resonancia Lustarri, quedando así terminada nuestra alboca. Solo queda colocar la cadena. Aunque hoy día se utiliza a modo de decoración, antaño era utilizado para que no se perdiera el pabellón de resonancia del resto de la alboca, al ser, en aquella época, la única parte desmontable de ella. Simplemente la pasamos por los orificios posteriores que preparamos en el adarandi para tal efecto y se une al yugo. Finalmente, se unen los eslabones en función del tipo de cierre o anilla que lleve nuestra cadena. Para acabar el proceso, se vuelve a introducir las fitas en su sitio. Alboca terminada.
¿Y cómo suena el instrumento que hemos fabricado? Despedimos el vídeo mostrando su sonido y animando a que fabriquéis vuestra propia alboca. Al fin y al cabo, ya desde nuestros antepasados, los albocaris tañían su propio instrumento.